Enología, la ciencia del vino. Enología, la ciencia del vino. ¿Qué es la enología? Es la ciencia que se encarga del estudio de todo lo referente a la elaboración de los vinos, su cosecha, en este caso la cosecha de la vid, y su producción. Aunque el término enólogo no cuenta con una gran antigüedad, en épocas anteriores ya existían personas encargadas de la elaboración de los vinos. Estas personas se encontraban en los conventos, generalmente eran los monjes los que elaboraban tanto la cerveza como el vino. El vino es el producto final de la fermentación del mosto de las uvas. La enología se ramifica en diversas áreas. Una de estas es el sommelier, que es la persona encargada de catar vinos y ofrecer su maridaje ideal. Partes de las uvas. Si hablamos específicamente las partes de las uvas utilizadas para la producción de los vinos, podemos encasillarlas en 5 áreas específicas. La primera es el raspón, después pincel, pepita y las más importantes el ollejo y el mosto. Partes de las uvas. Si hablamos específicamente las partes de las uvas utilizadas para la producción de los vinos, podemos encasillarlas en 5 áreas específicas. La primera es el raspón, después pincel, pepita y las más importantes el ollejo y el mosto. Para explicar un poco más lo que son las partes de las uvas, veremos que el ollejo se le conoce como ollejo a la cáscara de la uva. Dependiendo su grado de maduración y el tipo de cepa, aportará sabores, colores y aromas a los vinos, específicamente para los vinos rosados y tintos. ¿Por qué mencionamos nada más estos dos? Porque en los vinos blancos no encontramos ningún tipo de pigmentación presente que se irá adquiriendo a través de la cáscara. Igual más adelante se va a explicar un poquito más a detalle lo que es este paso. Mosto. Es la pulpa o mosto, es el jugo que se obtiene del prensado de la uva. Es el ingrediente principal para la elaboración de los vinos, pero este aporta solamente sabor y aroma, nada de pigmentación. ¿Qué es la pigmentación? Es la coloración del vino. Es importante mencionar que, aunque nosotros podamos ver que la uva tiene un color por fuera, por dentro no va a tener ningún tipo de pigmentación. Se tiene que tomar en cuenta que el tiempo de maduración ideal de las uvas, ya que a mayor maduración de la uva es mayor la cantidad de azúcares presentes, que esto posteriormente se va a transformar en alcohol por medio de la fermentación. Entonces, a mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de alcohol. Pepitas. Son las semillas que se encuentran dentro de la uva. Es importante que durante el proceso del estrujado, el estrujado es el aplastado de las uvas, se rompa lo menos posible o de preferencia nada, ya que aportará un sabor amargo y puede variar el sabor del vino. Igual si ustedes alguna vez han probado o han mordido accidentalmente la semilla de una uva, se podrán dar cuenta que el sabor es muy amargo. Entonces todo esto puede afectar a la larga el sabor de nuestro vino. Raspón. Es el pequeño tallo entre la uva y la ramificación de la vid. No hablamos de toda la rama, simplemente hablamos de el pequeño pedacito que va de la uva a lo demás de la ramificación. Y por último el pincel. Se le denomina pincel al punto que une la ramificación y la punta de la uva. Es simplemente la intersección entre la uva y la rama. Tipos de uvas. Uvas blancas. Ahora veremos un poquito más, ya adentrándonos a lo que son las uvas para la elaboración de los vinos. Podemos encontrar lo que son las uvas de clasificación tipo blancas. Ojo, es importante agregar que no son 100% blancas o igual no son 100% verdes,
podemos encontrar algunas que puedan cambiar un poco su pigmentación por la parte externa, que puedan ser un poco más amarillentas, que puedan ser un poquito ligeramente rosas o rojas, y las que son totalmente verdes. Entre ellas pues, podemos encontrar lo que son las cepas Chardonnay, que su producción a nivel mundial es del 65%. La encontramos principalmente en Europa o en las partes de Norteamérica. La Sauvignon Blanc, que es principalmente de uso europeo. La Riesling, la Semillón, que la Semillón la encontramos más en lo que es Norteamérica y España. La Chenin Blanc, la Gewürztraminer, la Moscatel y la Torrantes. La Torrantes la encontramos más en España y en Norteamérica. Ahora pasaremos a lo que son las uvas tintas. Su coloración puede variar entre un tono morado, un tono rojizo, un tono azulado o un tono morado muy intenso. Todas estas entran en la clasificación de uvas tintas. Entre ellas podemos encontrar alguna Cabernet Sauvignon, que esta se produce principalmente en Francia, una Garnacha que se produce principalmente en España, una Merlot o Malbec que es utilizada principalmente en Sudamérica en países como Chile o Argentina, una Syrah que es producida en Norteamérica, una Pinot Noir que también es producida en Europa, principalmente en Francia, o una Moscatel. Igual, podemos nosotros ver a simple vista que son uvas que parecen como las que comemos, pero no. Sus sabores, su acidificación y sus azúcares propios son mucho más intensos de lo que podemos nosotros percibir a simple vista, y por eso son ideales para la vinificación. Elaboración de vinos. Existen 5 variedades de vinos en las que podemos encontrar. Número 1, los vinos blancos. Estos pueden ser producidos con cepas blancas o también con cepas tintas. Igual en los siguientes pasos vamos a ver cómo podemos elaborar vinos blancos con cepas tintas. Número 2, vinos rosados. Estos se pueden producir con la combinación de uvas tintas y con uvas blancas. Número 3, vinos tintos. Estos son específicamente utilizando cepas tintas. Número 4, vinos espumosos. En estos vinos espumosos podemos encontrar vinos blancos espumosos y vinos rosados espumosos. Y por último, vinos generosos. ¿Qué son los vinos generosos? Son aquellos vinos en los cuales se les agrega azúcar para intensificar su sabor y su nivel de alcohol. Todos llevan un orden de elaboración, aunque cada uno tenga sus especificaciones. Vamos a ver cuáles son los pasos principales para poder nosotros elaborar un vino. Los pasos principales para elaborar un vino los podemos encontrar como: número 1, vendimia. ¿Qué es la vendimia? Es el proceso en el cual se va a recolectar las uvas. La persona encargada de la vendimia debe decidir cuál es el mejor momento para realizar la vendimia. Si se tarda mucho en realizar este proceso, las uvas pueden tener demasiado contenido de azúcar. Como ya habíamos mencionado, el azúcar se va a transformar en alcohol. Es bueno que espere el momento óptimo del azúcar, pero esto puede acarrear un problema, ya que a mayor tiempo de cosecha, mayor puede aumentar las plagas, puede cambiar sus temperaturas o que simplemente se puedan pudrir las uvas. Generalmente los meses ideales para realizar este proceso de la vendimia son desde mediados de junio hasta la primera semana de septiembre. Paso número 2. Despalillado.
En este paso se busca eliminar todos los raspones presentes en las uvas. Este proceso es después de la vendimia. Las uvas pasan por una máquina para filtrar y separar los desperdicios. De hecho, si pueden ver en la imagen que está en la diapositiva, podemos observar que en medio de la máquina cuenta con una espiral. Esta espiral no es para moler las uvas, simplemente va a generar que se corten las uvas y que se vaya quedando en la parte superior todos los restos de los raspones. Igual, pueden encontrar algunos pedazos o unos rastros de hojas, y en la parte inferior se van a ir almacenando las uvas poco a poco. Paso número 3. Estrujado. El prensado o estrujado no se realiza en el mismo momento para todos los vinos. Por ejemplo, para vinos blancos el prensado se realiza justo tras la cosecha. En el caso de las uvas tintas, el prensado o estrujado se realiza solo después de haber despalillado las uvas. Con el estrujado se busca extraer el mosto. ¿Qué es el mosto? Como ya habíamos mencionado, es el jugo que tienen las uvas, que facilite la siembra de las levaduras en todo el mosto que se ha extraído de las uvas que hay en la bodega. Al estrujarse el vino, las uvas se rompen y sueltan todo este jugo. Esto facilitará el proceso de la fermentación. En la antigüedad se estrujaban con los pies de las mujeres del pueblo. No sé si alguna vez hayan visto alguna película o alguna serie en las cuales las mujeres se ponían dentro de las cubas, que son los tanques donde se encontraban todas las uvas, y con los pies iban aplastando todas las uvas. Esto se hacía en la antigüedad, se hacía pensando en poder estrujar todas las uvas. Lo hacían las mujeres porque eran las que tenían los pies más delicados, más limpios, no lo hacían los hombres. Y actualmente se hace este proceso, sí se hace, pero solamente como símbolo para traer la buena suerte en las cosechas, y esto se hace en los meses de principios de septiembre. Paso número 4. La maceración. Este es un paso muy importante. ¿A qué nos referimos con la maceración? Es el paso en el cual se mantiene el ollejo, que es la cáscara de las uvas, y el mosto, que es el jugo de las uvas, después del paso del estrujado. Este paso permite que el mosto adquiera la pigmentación del ollejo. ¿Qué es la pigmentación? Es la coloración. Además de su pigmentación, también se le adicionará su sabor y sus aromas. Para vinos blancos esta etapa dura 1 a 2 días. ¿Por qué dura tan poco? Porque no buscamos alguna coloración, solamente que se adquiera un poco de sus aromas y su sabor. Para vinos rosados de 2 a 3 días buscamos que tenga una pigmentación ligeramente pálida, ligeramente tonos rojizos, pero no buscamos que sea un vino tinto en sí. Como por ejemplo para vinos tintos, este proceso durará de 4 a 7 días, en el cual sí buscamos que el vino adquiera toda la pigmentación de el ollejo. Cuando las partes sólidas se asientan, a esto se le llama sombrero. Se va a ir todas las partes sólidas hacia arriba y todo lo líquido se va a quedar abajo. Esto va a formar como una recubierta. A esta recubierta se le conoce como sombrero. Paso número 5. Fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es cuando se transforman todos los azúcares propios de las uvas en alcohol. Este proceso se lleva por medio de las levaduras. ¿Qué son levaduras? Son pequeños microorganismos que se encuentran en las partículas del aire o se encuentran de forma seca, que nosotros lo podemos agregar. Tal es el caso como en la panificación. Nosotros agregamos un poquito de levaduras secas para que nuestro pan pueda fermentar. En este caso también podemos adicionarlas en la creación de los vinos. Al entrar en contacto con el CO2, que es el aire, y las esporas
con el azúcares se empiezan a descomponer y esto se va transformando poco a poco en alcohol. Un ejemplo muy básico que podemos encontrar es en el tepache. Nosotros dejamos reposar los jugos de la piña con las cáscaras para que poco a poco ese azúcar se vaya transformando ligeramente en alcohol, se fermente. Existe una variante de vino llamados vinos generosos, los cuales son adicionados con sacarosas. ¿Qué son las sacarosas? Son el azúcar estándar, el azúcar de mesa, que nosotros utilizamos para consumo propio, con lo cual buscamos que su dulzor aumente y por ende su porcentaje de alcohol también va a aumentar. Paso número 6. Fermentación maloláctica. Después de la fermentación alcohólica, el vino debe sufrir otra fermentación, que es la más conocida, ya que en esta fermentación sigue la fermentación maloláctica, por lo cual el ácido málico más ácido se convierte en ácido láctico, proceso por el que se reduce la acidez del vino y se refinan todos los sabores de este mismo. Es por eso que los vinos, su maridaje clásico, siempre van a ser todos los quesos que podamos encontrar. Paso número 7. Filtración y trasiego. Después de las fermentaciones en el vino, se va a filtrar por capas muy finas. ¿Para qué? Para evitar que el vino se ensucie, que salga totalmente limpio. ¿A qué nos referimos con que el vino se ensucia? A veces podemos encontrar que los vinos puedan tener ligeras partículas. Cuando un sommelier empieza a explicar lo que es una cata de vinos, se va a explicar que al momento de servir el vino no tiene que traer ningún tipo de arenilla. Esta arenilla se extrae principalmente del ollejo de las uvas. Entonces debe de ser totalmente translúcido. Incluso se puede clarificar con albúmina. ¿Qué es la albúmina? Es la proteína presente en la clara de huevo. Ojo, esta albúmina se presenta en forma de polvo, no quiere decir que tal cual la clara de huevo se le agregue. Pasa por diferentes tipos de procesos químicos para poderla hacer como un tipo polvo y este se la va a ir adicionando poco a poco al líquido del vino. El trasiego. ¿Qué es el trasiego? Es el proceso en el cual el vino se traslada desde los tanques, mejor conocidos como cubas, a las botellas por medio de mangueras de presión. Entonces quiere decir que van a pasar directamente del tanque hasta la botella por medio de mangueras. Paso número 8. Crianza. La crianza es el paso en el que los vinos se introducen en barricas de roble. Este proceso se denomina también crianza oxidativa, ya que el vino se oxida durante el tiempo que pasa en las barricas por la entrada de muy pequeñas cantidades de oxígeno a través de los poros de la madera. Existen dos tipos de barricas, las que son de roble, a estas se les conoce como barricas francesas, o las que son de encino, a estas se les conoce como barricas americanas. Todas las barricas llevan un proceso de quemado o tostado interno para poder amoldarlas en forma de curvatura y después se les va a adicionar un poco de un vino, pero este vino no se va a consumir, simplemente es para que haga un recubrimiento a la madera para posteriormente ahora sí poder generar la crianza de los demás vinos que sí vamos a utilizar. Los vinos que no pasan por barricas se les denomina como vinos jóvenes. Paso número 9. Embotellado. Después de haber pasado todo lo anterior, el vino se introduce en las botellas, donde seguirá evolucionando antes de salir al mercado. Hay muchos tipos de botellas. El tamaño más común es de un volumen de 750 mililitros y las formas para este tamaño pueden ser muy distintas. Si bien la más habitual se llama bordelesa, una vez terminado este proceso, el vino está listo para salir a su consumo y a su venta. Los corchos generalmente se elaboran de alcornoque
o de plástico, aunque dependiendo del tipo de vino es el tipo de corcho que se le aplicará. Por último, el paso número 10 será el etiquetado. Para final se le adiciona una etiqueta a las botellas. En esta etiqueta podremos encontrar los datos de la casa productora, lugar donde se elaboró el vino, la fecha en la cual se elaboró, los datos del vino, como lo son el tipo de cepa, el porcentaje de alcohol, persona quien realizó el vino, alguna insignia o logotipo que tenga la marca de la casa productora y la cantidad de mililitros con la que cuenta la botella. En México tenemos algunas normas que regulariza la venta de alcohol. Entonces, aparte de nuestra etiqueta, se le va a adicionar esa etiqueta que es entregada por la Profeco. Por último, el paso número 10 será el etiquetado. Para final se le adiciona una etiqueta a las botellas. En esta etiqueta podremos encontrar los datos de la casa productora, lugar donde se elaboró el vino, la fecha en la cual se elaboró, los datos del vino, como lo son el tipo de cepa, el porcentaje de alcohol, persona quien realizó el vino, alguna insignia o logotipo que tenga la marca de la casa productora y la cantidad de mililitros con la que cuenta la botella. En México tenemos algunas normas que regulariza la venta de alcohol. Entonces, aparte de nuestra etiqueta, se le va a adicionar esa etiqueta que es entregada por la Profeco. Aromas y sabores en los vinos. Primarios. Son aquellos que encontramos de las flores y de las frutas. Ya que la vid es una planta también, todas las flores o árboles cercanos influirán en su crecimiento. Inclusive, los vinos presentan estos aromas presentes en las uvas. Secundarios. Son aquellos que se encuentran directamente de los azúcares, en este caso fructosa de las uvas, y todos los sabores y aromas lácticos. Estos se ganan directamente en el proceso de fermentación maloláctica. Y por último, los terciarios. Nos referimos a los terrefactos, que son los ahumados y tostados, y también nos encontramos los sabores a madera. Estos aromas y sabores terciarios se encuentran en el proceso de crianza en las barricas, ya que al tostar las barricas, estas expiden un sabor y un aroma que se adquiere al vino. Fases de una cata de vinos. Número 1. Servicio de la botella. Este también es conocido como descorcho. En este paso, generalmente los meseros o el sommelier encargado quitará o retirará el corcho y este mismo será entregado al cliente. Número 2. Servicio en copa. Se servirá a 3/4 de la copa, siempre comenzando por la persona más adulta hasta la más joven. Número 3. Análisis del vino. Aquí en este paso, el sommelier explicará si el vino se encuentra totalmente limpio o tiene algún registro del proceso de elaboración. También explicará la pigmentación presente en el vino, ya que dependiendo el tipo de cepa, será la pigmentación presente. Número 4. Primer olfato. Este primer olfato se realizará en la copa sin agitarla, solamente los primeros aromas presentes. Número 5. Segundo olfato. Agitando la copa, aumentará y potencializará los aromas presentes del vino. Número 6. Primera degustación. Se tomará solamente un ligero sorbo para acostumbrar las papilas gustativas. Número 7. Segunda degustación. Se tomará un sorbo del vino y en boca se airea para potencializar los sabores. Y por último, retrospección es un análisis general.
Pasos para elaborar un vino blanco. Primero comenzaremos por la vendimia, que es la recolección de las uvas, buscando que se encuentren en el punto ideal para aprovechar su mayor porcentaje de azúcares en la fructuosa. Después continuaremos con el despalillado. En este proceso se eliminará todos los raspones presentes en la recolección de las uvas. Estrujado. Es el aplastado ligero de las uvas, siempre cuidando no romper las pepitas para no amargar la preparación. Siguiente paso, maceración. En este proceso el ollejo y el mosto estarán en contacto simplemente de 1 a 2 días, ya que no buscamos pigmentación, solamente que se adquieran los aromas y sabores. Seguido la fermentación alcohólica. En este proceso todas las azúcares de la fructosa se transformarán en alcohol por medio de levaduras. Fermentación maloláctica. Aquí es donde todos los aromas y sabores a lácteos se adquieren al vino. Siguiente paso, decantación y filtración. La decantación es el proceso en el cual las partes sólidas se separan de las partes líquidas, y en la filtración eliminamos el total de las partes sólidas. Posteriormente llegará un proceso de estabilización. De aquí partiremos hacia dos lados, hacia los vinos jóvenes, que estos irán directamente por medio del trasiego a la botella, y los vinos con crianza, que pasarán a las barricas de encino o roble, dependiendo el tiempo desear. Después pasarán por un trasiego a las botellas. En estas botellas llevarán un segundo proceso de crianza, siempre deseando aumentar las características propias del vino. Posterior a este proceso, los dos vinos serán etiquetados para su venta y su consumo adecuado. Hasta aquí vamos a ver el tema del día de hoy. Igual, acabando este video, voy a estar con ustedes para poder aclarar todos los tipos de dudas, poder ver un poquito más detallado todo lo que es el tema del día de hoy, poderles explicar si tienen alguna duda específica o poder terminar de ampliar los conocimientos que se les presentó. Igual también explicaremos cuál va a ser la forma en cual estaremos calificando. Aparte también se les va a poner una pequeña actividad para que podamos ver nosotros como maestros su desempeño con las clases en línea. Igual vayan apuntando todo lo que son sus dudas para ahorita que ya estemos en vivo
podamos aclararlas más fácilmente. Hasta aquí vamos a ver el tema del día de hoy. Igual, acabando este video, voy a estar con ustedes para poder aclarar todos los tipos de dudas, poder ver un poquito más detallado todo lo que es el tema del día de hoy, poderles explicar si tienen alguna duda específica o poder terminar de ampliar los conocimientos que se les presentó. Igual también explicaremos cuál va a ser la forma en cual estaremos calificando. Aparte también se les va a poner una pequeña actividad para que podamos ver nosotros como maestros su desempeño con las clases en línea. Igual vayan apuntando todo lo que son sus dudas para ahorita que ya estemos en vivo podamos aclararlas.